Bien, pues vamos a terminar con lo que es la lección 5 de este seminario sobre el animal divino de Gustavo Bueno. Concretamente, pues después de haber hablado ya de lo que es el núcleo de la religión, y ahora pues en esta lección 5 pues, ya hemos hablado de las dos primeras fases del curso de la religión, la fase de la religión primaria, que está pues, identificada directamente con el núcleo, con ese primer momento en el que el hombre pues, se encuentra con esas serpientes, el tigre de dientes de sables, el mamut o lo que sea, y después pues, el problema de la religión secundaria y de cómo ya hay en ese contexto en el que pues, el hombre pues, empieza a tomar pues, elementos que tienen que ver con esos números reales, con ese núcleo, para de alguna manera numinizarse, diríamos, para convertirse en numen también, pues como el chamán pues, de los indios norteamericanos que se viste con las pieles del oso, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos un componente donde comienza el delirio mitológico. Además, obviamente, como el lenguaje doblemente articulado permite una normalización, como decíamos en las premisas antropológicas, en la anterior lección, una normalización de lo que es digamos, pues, los objetos, ¿no? Los medios que están a la mano, por así decir, del hombre y de todo lo que tiene que ver con el entorno, pues al mismo tiempo el lenguaje doblemente articulado, el lenguaje ya tiene un carácter abstracto, ¿no? Pues las propias normas de construcción de las armas, ¿no? El tallado, ¿no? De la piedra o incluso luego ya de los metales, pues suponen algún tipo de relación abstracta, pues precisamente esos elementos abstractos son los que ya empiezan a estimular, por así decir, son el medio para trabajar con la fantasía mitopoética, ¿no? Para que empiece a funcionar la fantasía mitopoética, donde comenzará pues, el delirio mitológico que decimos. Evidentemente, pues como hemos señalado, lo que es la religiosidad secundaria surge también en el proceso en el que los animales van siendo dominados y domesticados, y cazados también, lógicamente. Entonces, esos númenes reales, por así decir, esos referentes reales que van perdiendo su misterio, por así decir, en tanto que ya no son tan misteriosos porque se les puede dominar y domesticar, se conoce perfectamente cómo trabajan y cómo se comportan, su conducta, pues entonces hay que buscar otro referente para los númenes. Los númenes de la religiosidad secundaria tendrán otro referente que se situará en el cielo estrellado. Las famosas constelaciones de los signos del zodiaco que tienen forma animal. Y además, claro, tienen forma animal pues porque son formas que pues, la fantasía humana, en este caso, pues señalan en las constelaciones, ¿no? Porque no hay ninguna constelación que tenga forma de pez o que tenga forma de cabra. Eso es algo que diseñan pues, los que lo observan, ¿no? Y además, claro, son figuras animales, es decir, sigue estando presente la figura zoomórfica en esta cuestión, en el cielo estrellado, pero también empieza a aparecer la figura de estos númenes análogos, no solo zoomórficos, sino también humanos, que nos señalan pues, que el hombre ya es señor y dominador de los animales. Es decir, que el hecho de que los animales hayan sido domesticados, pues ya empieza a darle una coloración diferente pues, a la posición del hombre, ¿no? Aquí es donde podemos insertar la tesis del humanismo trascendental que decíamos de que el hombre pues, es un numen, ¿no? Pero claro, es un numen porque domina a los que son los númenes originarios, ¿no? Porque domina a los animales, es decir, no desaparece, por así decir, la contaminación de la cuestión zoomórfica. Tenemos el caso de Heracles, que domina al león de Nemea. Lógicamente, pues el hecho de que los dioses homéricos pues, están ligados a animales, Zeus está ligado al águila, Atenea a la lechuza, Afrodita no tiene ninguna figura animal que lo recuerde, pero en general, en el caso de Apolo, ligado al lobo, etc. Y también, esto es importante, empiezan a surgir ceremonias
que demuestran pues esa dominación, por así decirlo. Tal es el caso pues de las ceremonias ligadas pues al toro, ¿no? Pues, el caso pues, de las ceremonias cretenses, las primeras originarias de dominación o de saltar al toro, el minotauro es otra figura, en este caso mitológica, el hombre con cabeza de toro, que irán prefigurando pues, lo que luego serán las famosas corridas de toros. Obviamente estas son ceremonias donde de algún modo pues, los animales siguen estando presentes, aunque ahora ligados al hombre como su dominador. Entonces, como dijimos, hablamos de distintos tipos de númenes, análogos y equívocos. Los análogos ya los hemos comentado, y los equívocos pues, son precisamente los dioses y los demonios, ¿no? Pues los dioses son aquellos númenes que son de carácter, que han perdido contacto con la corporeidad, incluyendo pues, a Dios Padre, al Dios monoteísta, y también los demonios o las figuras demoníacas pues, son ya númenes corpóreos, pero de carácter, diríamos, intermediario, ¿no? Los démones del helenismo o los demonios como némesis, el demonio como némesis de Dios, por ejemplo. Entonces, pues una vez que hemos llegado a la segunda fase de la religión, a la fase de la religión secundaria, pues encontramos la crítica a ese delirio politeísta de muchos dioses encarnada pues, en la tradición filosófica académica, que comienza con Platón. Recordemos que Aristóteles es el inventor del monoteísmo, lo que pasa es que ese acto puro supone la negación de la religión, puesto que no se le puede rezar al acto puro. No es y no es eros, pues eso no tiene sentido, como decíamos en otra sesión. Y entonces, pues lo que encontramos pues, a lo largo de la tradición helenística, como ya citamos anteriormente, es esa crítica, pero que no formula propiamente una religión. Tenemos que esperar al final de esta fase secundaria, pues ya en la era cristiana, pues el nacimiento del cristianismo, para encontrarnos con la fase, diríamos, de la religión terciaria, que sería la que nos falta. Es una fase que supone, como veremos, la destrucción del núcleo de la religión. Es decir, que lo que era la religión primaria, el núcleo de los números reales, pues ya se convierte en otra cosa totalmente diferente. Hablábamos pues, de Marco Aurelio Agustín, o Marcus Aurelius Augustinus, San Agustín, Agustín de Hipona, que pues, es uno de los adalides, uno de los principales autores y propagandistas del cristianismo, aunque pues, él no lo acuñó, ¿no? Pues, la cuestión está aquí que en el origen del cristianismo, el origen de la religión, pues ya no es ni la serpiente ni el hombre que domina a los animales, sino que es diferente. Aquí se habla de un Dios monoteísta, que no es tampoco el acto puro, sino que se parece más bien a la idea de Plotino, de la emanación del uno, que es la espiritualidad más perfecta, que se degrada, diríamos, en la materia, ¿no? Digamos que la emanación es el comienzo de lo que luego será la creación. Y entonces, lo que nos dice la Biblia, como bien sabemos, es que Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí, en el momento en que Dios crea el mundo, pues ya es un Dios al que se le puede de alguna manera identificar, ya no solo con los hombres, sino, bueno, se identifica con los hombres, con el mundo, por lo menos el mundo es obra suya, no es panteísta Dios, en el sentido de que Dios no es el mundo, eso ya es otra cuestión, sino que, ahí está el caso, sino que evidentemente el mundo como obra de Dios es algo digno, es un acto de amor de Dios, y luego, además, como Dios quería tanto al mundo, que dice la Biblia, pues le entregó a su Hijo. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Dios se hace hombre, salva a los hombres del pecado original, viene para redimir a los pecadores, y muere en la cruz, se sacrifica por toda la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que diríamos que esta salvación del hombre, pues, para citar a Hegel, pues supone una especie de degradación o de condenación de Dios, ¿no? De
algún modo, pues el Dios se condena pues, al salvar a los hombres, ¿no? Evidentemente. El caso es que aquí ya la religión es diferente. Ya no tenemos ni númenes, no tenemos númenes análogos. Dios es un numen equívoco y Cristo, pues como dijimos, es un numen mixto, ¿no? De los dos, ¿no? Pues tiene una parte de humano, pero también en el fondo tiene la parte de la primera persona, de su Padre, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que estos númenes pues ya no tienen nada que ver directamente con los animales o solo tienen que ver negativamente. De hecho, pues el cristianismo hereda de la filosofía griega la crítica al politeísmo, al delirio politeísta, lo cual podemos comprobar en varios pasajes bíblicos. Recordemos el caso del Éxodo, cuando Moisés quería guiar al pueblo judío hacia la tierra prometida. En ese éxodo de 30 años, pues al final, bueno, en uno de los pasajes, pues cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pues cuando vuelve se encuentra con que el pueblo judío está adorando al becerro de oro. Es decir, es al politeísmo, ¿no? Entonces, pues Dios se le manifiesta a Moisés pues diciéndole claramente que eso no es de recibo. Cuando Moisés pues se encuentra ante Dios, en esa zarza que está ardiendo, ¿no? Esa luz, ¿no? La metáfora de la luz, que en los fondos de origen platónico, pues como el mito de la caverna, los habitantes de la caverna salen para ver qué hay más allá, para ver dónde viene la sombra, entonces ven la luz, lógicamente. Entonces le pregunta, ¿y quién eres tú? Ya ve, o sea, yo soy el que soy, o sea, es el Dios monoteísta. Claro está que ahí no tiene, ese es un Dios que todavía no tiene compañía, todavía le falta la familia, pero eso llegará ya al Nuevo Testamento. El caso es que, por supuesto, Moisés pues, reniega la adoración al becerro de oro, ya es otra cosa diferente, y ahí aparece la crítica, de nuevo, al delirio politeísta. Dioses no hay más que uno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Para dejarlo claro. Obviamente, pues la aparición del Hijo y del Espíritu Santo provoca problemas, puesto que eso es una especie de renovación del politeísmo. Sin embargo, pues esto seguirá aclarando pues, poco a poco en fases, puesto que en el siglo IV, como ya dijimos, los concilios de Nicea y de Éfeso aclararán a qué se refiere eso de las tres personas de la Trinidad. Se refiere pues a que son, evidentemente estamos hablando de tres personas en una sola. Lo que pasa es que lo que luego San Agustín dirá en su tratado de Trinitate, pues que son en realidad pues la misma sustancia, los homoiosis, pero esa sustancia digamos que tiene diversas relaciones, ¿no? Pues la familia pues, es una relación, pero claro, es una relación de tres personas que ya están unidas, ¿no? En la misma sustancia. Nos ha recordado un poco pues, a esto que hemos citado a veces en bioética respecto a los gemelos siameses, ¿no? Aquello que bueno decía un poco irónicamente de que al ser pues, un individuo de dos personas diferentes que comparten el mismo cuerpo, pues que en el fondo pues, eso provoca problemas pues, a la hora de aplicar, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Los gemelos siameses no son libres de irse cada uno por su lado, donde quieran, de desplazarse libremente. Tienen que ir los dos de la mano. Tampoco pues, un gemelo siamés puede casarse y evitar que el otro no lo haga, o convivir, pero que si uno se casa, pues el otro tiene que ir también, lógicamente, ¿no? Digamos que estos son dos en uno, pues la Trinidad son tres en uno. Son tres personas en una misma sustancia. Eso es lo que dice San Agustín. Y entonces aquí la religión, aunque esto es materia, diríamos, del cuerpo, de las religiones, de la lección 6, pues empieza a tomar otra tonalidad diferente. Vimos que la religión primaria pues, era una cosa, en cierto sentido, azarosa. La religión secundaria empieza ya a tomar cuerpo, ¿no? a mostrarse de otra manera, pues, a tener unas determinaciones más elaboradas, puesto que empiezan a aparecer los templos para dar culto a las deidades. Pero en el cristianismo, pues la institucionalización pues, alcanzará un grado
muy superior. Realmente, pues en el cristianismo, más que los propios númenes o el numen, por excelencia, que es Dios, aunque luego habrá otros númenes también, que vamos a ver, pues precisamente este Dios monoteísta, pues se representará o tomará alcance en distintas instituciones cada vez más complejas. Y más concretamente en la institución de la Iglesia. La Iglesia o Asamblea de Creyentes. Recordemos que los primeros cristianos pues, vivieron en la época del Imperio Romano pues, bajo una constante persecución. Los 12 apóstoles se dispersaron y sufrieron pues, los destinos más crueles, ¿no? Pues, a uno se le cortó la cabeza, a otro se le concedió su deseo de que no quería ver el mundo tal cual era, en el caso de Pedro, que fue el primer papa, por así decirlo. El primer fue la piedra, ¿no? Como decía Cristo, ¿no? Pues, que inauguró pues, una tradición que se mantuvo en la Iglesia Católica, ¿no? Eso de que cuando uno entra a una congregación, pues cambia su vida, entonces cambia su nombre, ¿no? Entonces, Simón, el pescador, que era un hombre que tampoco al principio pues, no creía demasiado pues, en la misión del Mesías, pues, cuando se encontró ante Cristo, pues este le dijo, bueno, tú ya no te vas a llamar Simón, te llamarás Pedro, porque tú serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Y luego Pedro pues, tuvo que sufrir pues, lo que le dijo, ¿no? Cristo, Rabí, maestro, yo te quiero. Bueno, pues antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y luego pues ya el último deseo de Pedro se cumplió, ¿no? Cuando le capturaron y dijo, yo no quiero ver el mundo tal cual es. Le crucificaron, pero al revés, patas arriba. Entonces ya no veía el mundo como era, sino al revés. Entonces digamos que de esa primera persecución del cristianismo primitivo ya, después cuando San Pablo pues, prefigura pues, lo que es la parte que le toca de la Biblia, ¿no? Pues ya el cristianismo, como dicen tantos hermeneutas e intérpretes, ya no solo Lutero, sino Heidegger, pues en época más reciente, pues ahí empieza a surgir pues, la iglesia ya más institucionalizada, ya no de manera tan informal, pues, como los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas, debajo de la ciudad de Roma, sino de manera ya con iglesias, ya más institucional. Entonces esta ya es una religión que en el fondo toma un cariz político, puesto que la iglesia cristiana pues ya es ecuménica, es decir, Dios ha creado el mundo y conoce a todos los hombres. Por lo tanto, pues los apóstoles, como dijo Cristo, tienen que ir y llevar a la buena nueva a todos los hombres y después se irán formando grupos de predicadores. Es una religión que colisionará además con la religión que existe en el Imperio Romano. Colisiona lógicamente con el politeísmo, que el Imperio Romano pues adopta alegremente. Pues, cada vez que los romanos llegaban a un lugar y lo conquistaban, adoptaban los dioses de esos pueblos. Entonces en un lugar en Hispania encontraron tantos dioses que ya para no enumerarlos a todos, erigieron un panteón a los dioses desconocidos. Igual que ahora pues se erigían estatuas después de las terribles guerras del siglo XX al soldado desconocido, ¿no? Para no homenajear pues, a los millones y millones de muertos que generaban esas guerras. Entonces la cuestión está en que el cristianismo, a medida que se va desarrollando y desarrolla todo un cúmulo de instituciones, principalmente la Iglesia, y de ritos y ceremonias, pues no solo entra en colisión con los politeístas, sino con el principio fundamental de la religión en el Imperio Romano, que era que todos los ciudadanos del imperio debían rendir culto al emperador. Obviamente, pues los cristianos se negaban. No era posible dar culto al emperador porque ellos no podían dar culto a Dios y a su Hijo Jesucristo, ¿no? Como segunda persona. Entonces, obviamente, eso provoca la colisión, la persecución, ya desde los primeros tiempos, y no será pues hasta el siglo IV de nuestra era, en el año 312, pues cuando el cristianismo empieza a gozar de una dignidad.
De hecho, pues fue el emperador Constantino el que en el año 312, en aquella batalla contra Magencio, vio en el cielo una cruz y el signo y la inscripción que decía "Inox signo vinces", o sea, con este signo vendrás. Y entonces ya empezó el cristianismo a tomar una dignidad y entonces, claro, los propios cristianos se convirtieron pues en legión, literalmente, pues porque las legiones del Imperio Romano pues estaban llenas de cristianos. Con lo cual llegó un momento que la obediencia al emperador, al Pontifex Maximus, no se nos olvide, que será el nombre que luego adopte el Papa de Roma, pues llegará un momento que se niegan a luchar porque ellos no son soldados más que de Cristo. El cristianismo ya era la religión oficial, pero en el fondo el Imperio Romano como tal pues no era más que un paso, por así decirlo. De hecho, pues los propios predicadores cristianos dicen que las calzadas romanas pues fueron construidas para ser más fácil la predicación por todo el imperio. Obviamente, pues el cristianismo aprovechó la estructura del Imperio Romano y aprovechará las estructuras de otros imperios para propagarse por el ancho mundo. Pero en este caso, digamos que el cristianismo, en tanto que supone que el hombre es el lugar de la parusía, ¿no?, de la encarnación, pues entonces el hombre merece la mayor de las dignidades. Está por encima del resto de la creación y, lógicamente, pues esto estimulará pues, lo que luego fue la otorgación de la ciudadanía a todos los senados del imperio, ¿no?, incluyendo esclavos, ¿no? Digamos que la emancipación general, ¿no? El Imperio Romano había crecido mucho, ya pues era una estructura difícil de sostener con los medios económicos que había, y los propios bárbaros que estaban en el limes, en la frontera, pues de algún modo también se habían cristianizado. Es el caso pues, de Alarico, cuando saquea Roma, pues lo cuenta San Agustín, pues a comienzos del siglo V de nuestra era, pero después se le predica y se convierte al cristianismo. El Imperio Romano pues, cae en el año 476 de nuestra era y se convierte en un montón de feudos, donde a su cabeza estará el Pontifex Maximus, que ahora es el Papa de Roma, es decir, el sucesor de San Pedro, el que se sienta en la silla de San Pedro. Y entonces el Imperio Romano pues ya no existe como tal, pero lo que queda es la autoridad pues, de una especie, diríamos, de multinacional, ¿no?, al estilo del Costco o del McDonald's o cualquier otra que nos imaginemos, ¿no? Entonces, a la cabeza de esa multinacional, que es la Iglesia Católica, está el Papa. Entonces, el cristianismo no solo fue la religión oficial del Imperio Romano, sino la religión oficial de todos esos feudos resultados de su descomposición. El Papa muchas veces se arrogaba la potestad, y de hecho pues se la arrogó durante mucho tiempo, de nombrar o dar legitimidad a los reyes cristianos. Un rey pues solo es legítimo si es cristiano, si no, pues ya se puede ir preparando porque los súbditos no le aceptarán. Y de hecho pues durante mucho tiempo se discutió el problema del cristianismo, de las herejías, y entonces lógicamente pues la Iglesia, Roma, pues, tenía algo que decir. Hay muchas herejías de arrianos, de adopcionistas, etc. Solo que también la herejía islámica, pues que es una religión monoteísta, pero que es una derivación del cristianismo y que además pues, no se cree eso de que Dios tenga familia. Eso es una estupidez para los musulmanes, puesto que Dios pues, es el Dios monoteísta de Aristóteles, con la única diferencia de que ha creado el mundo. Entonces el mundo pues realmente pues, no tiene nada de dignidad, no hay encarnación, en este caso, de Cristo. Y entonces, pues, los seres humanos, digamos que están sometidos al fatalismo, ¿no? La materia es algo corrompido, y entonces, pues, todas las desgracias de este mundo vienen del fatalismo y de no seguir rectamente la predicación de Alá a través de su profeta Mahoma. No vamos a extendernos aquí, pues, en lo que son los análisis de lo que son las religiones del libro, porque eso daría pie para muchas cosas.
pero basta decir que en este momento, pues los númenes reales de los animales que estaban en el núcleo, en la religiosidad primaria, pues se han esfumado o han aparecido de manera negativa, por así decirlo. Por ejemplo, en el relato del Génesis, cuando Dios prohíbe a Adán y a Eva comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, podéis gozar de todo el paraíso, pero no comáis el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero surge la serpiente, que es el demonio toma forma animal, seduce a Eva y pues seduce a Adán, ¿no? Entonces ahí llega la caída. Entonces la caída viene pues a través de un numen animal, curiosamente. Lo que pasa es que es un numen, como decíamos, equívoco, demoníaco, aunque tiene forma animal en este caso. Si nos damos cuenta. Adelante. Es que se me ocurre, por ejemplo, ahorita, cuando hablaba ahorita de las legiones de cristianos en el Imperio Romano, hay un caso en los evangelios donde Jesús se enfrenta a un endemoniado y Jesús le pregunta el nombre y dice, somos legión, porque somos muchos. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hace es decirles a esos que se vayan a un hato de cerdos. Se libera al individuo pero para que no se los mande al abismo, dicen los evangelios, ellos prefieren ir como quien dice, a poseer a los cerdos, ¿no? Dice que el montón de cerdos va y se empina, ¿no? Se deja caer en un acantilado. Entonces es un relato curioso, ¿no? Ahí es como una... Pues sí, ahora sí que la disolución del lumen ya está muy variada. Eso es un buen ejemplo. Yo no lo conocía porque tampoco soy un experto en la Biblia, pero bueno, hay que agradecer que tengamos aquí a unos con nosotros. Porque eso es muy interesante, la verdad, es un pasaje que no conocía. ¿En dónde está eso? Es que ahorita no me viene la cita tal cual, pero ahora lo busco. Pero sí, es un ejemplo peculiar, porque ahí ya no es, ya el endemoniado, los demonios, o sea, es una legión de demonios, y ellos piden dejar el cuerpo y para no ser arrojados al abismo prefieren irse a un hato de cerdos. Y eso se suicidan pues los cerdos. Sí, entonces es el suicidio, pues los endemoniados en forma de cerdos, en este caso. Además, recordemos que, como señalamos a propósito de Harris, que en las culturas semíticas el cerdo pues, es un animal impuro, ¿no? En caso de la porcofobia que dijimos, ¿no? Bueno, sí. Para los judíos es un animal kosher, es un animal impuro, entonces pues tiene también su significado, ¿no? Entonces, el ser un cerdo o identificarse con el cerdo pues es identificarse con la mayor impureza. O el gallo también, por ejemplo, el gallo. El gallo, pues sí, efectivamente, tiene connotaciones negativas. Aunque también es verdad que el cristianismo incorpora los números animales de algún modo. Sí. Recordemos a los evangelistas que cada uno se identifica con un animal. Hay casos también curiosos, ¿no? Por ejemplo, San Juan se identifica con el águila. En España, San Marcos se identificaba con el toro. Existe una curiosa ceremonia del toro de San Marcos, pues donde el toro pues, literalmente se decía que se arrodillaba ante el santo. Luego la realidad es que la ceremonia del toro de San Marcos, que se practica en algunos lugares de España todavía, consiste en que atan al toro y se arrodillan. Pero claro, porque le empujan con las cuerdas. Empujan, entonces el toro se arrodilla, ¿no? Ante el santo, ¿no? Pero en este caso los animales pues se arrodillan ante un número. Porque ahí está la cuestión. Es que el cristianismo incorpora diríamos de carácter secundario, los mitos, los héroes de los mitos homéricos, pues quedan así de un modo incorporados, ¿no? Y de hecho, pues los santos, que son los hombres virtuosos que propagaron el cristianismo o que sufrieron martirio por defender su fe, pues son de alguna manera incorporados y cobran una nueva función, ¿no? Y realmente, pues claro, los santos son pues, residuos del paganismo o influencias del paganismo que luego veremos. Marcos 5, 9 al 12. Muy bien. Entonces, claro, los santos siguen teniendo esos restos, luego citaremos algún otro ejemplo curioso. Bueno, de hecho, en España pues, existía una representación teatral llamada las comedias de santos, ¿no? Donde pues, eran una especie pues, de representaciones pues, donde los santos pues, eran
los héroes locales, ¿no? De algún modo. Eso se suspendió en el siglo XIX, pero es una refluencia, de algún modo. Y asimismo, pues la Virgen María, que toma diversas modulaciones, porque cada localidad tiene su Virgen, pues resulta que esos son diosas de la fertilidad, del paganismo. Y de hecho, Thomas Hobbes en el Leviatán tenía mucha razón cuando decía que en el fondo pues esa creencia en la Virgen y en los santos venía del paganismo. Aunque lo decía con intención, ¿no? Porque Hobbes era un protestante. Entonces la cuestión es que el catolicismo pues, ya no es propiamente solo una religión, aunque ha incorporado pues, residuos a su tradición de lo que son las religiones secundarias, pero se convierte más bien pues, en una cuestión política o social. El cristianismo regula y controla todos los ritos de paso en la vida del hombre en genérico, tanto hombre como mujer, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, y después la extrema unción y el fallecimiento, ¿no? Lo tiene todo controlado. Es la religión civil, como decía Baba, refiriéndose al culto al emperador romano, pues ahora el culto pues, al Dios monoteísta está regulado completamente por la Iglesia Católica, que es la institución multinacional que decíamos que es la que da el plaquet o el nihilostat, por así decir, a los reyes cristianos. Entonces, pues ya la religión empieza a tener un carácter político y reniega, aunque también a veces lo incorpora, pues al elemento animal, por así decir. Bueno, de hecho, recordemos que Cristo es visto como el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿no? Cuando llega la ceremonia de la comunión, ¿no? Y entonces, el cristianismo, pues, en tanto que sobre todo pues, en sus primeros años, pues está fundamentado pues, en la idea de que el cuerpo pues, es pecado, pues todos los animales pues, de alguna manera también quedan reducidos a algo pecaminoso, a algo malo. Además, los animales son bestias, son máquinas, como decía San Agustín, no puede ser otra cosa porque solo el hombre es digno de recibir la gracia de Dios, que es como una virtud intelectual. Entonces decir que los animales pues sienten, pues sería tanto como decir que en el fondo son como los hombres. Entonces no tendría sentido, porque para San Agustín pues el hecho de que nosotros sintamos pues ya es una manera de juzgar, de inteligir, porque Dios ha puesto en nuestra mente las ideas ejemplares con las que luego podemos identificar y discernir las cosas, ya están impresas en nuestra alma, ya están persistentes, las ha puesto Dios ahí, entonces es imposible que los animales tengan esas virtudes. De hecho, pues San Agustín tiene un diálogo titulado sobre la cantidad del alma, donde discute con Evodio, entonces encuentran una lombriz en el suelo, entonces le dice Evodio, ¿tú crees que los animales tienen alma? Dice, sí, claro que tienen que sentir, ¿no? No puede ser de otra manera. Dice, no, trocéala. Entonces la trocea en varias partes y todas las partes resultantes se mueven solas. Entonces dice, pues, esto no tiene... Entonces los animales no tienen alma, no tienen un principio que unifica, determina sus sensaciones y se mueven de un lado para otro. Tanto, pues, da igual que tengamos una lombriz entera o piezas, eso es lo mismo, es una máquina igual, ¿no? Y de hecho, pues el cristianismo dignificará al hombre y reducirá a nada a los animales, por lo menos en esta primera fase, ¿no? Pues más bien aproximadamente pues hasta el siglo XII-XIII, sobre todo, con lo que fue pues, la adopción del aristotelismo, vía Averroes principalmente, por medio de Santo Tomás de Aquino. Entonces ahí, pues, por lo menos los animales, pues siguiendo aquella tesis de Aristóteles de que cada sustancia es perfecta en sí misma, pues tienen también vida psíquica, ¿no? Tienen vida sensitiva, aunque no son racionales. Esto según el tomismo. Y también pues existe la tradición de los franciscanos. San Francisco de Asís, el patrono de los animales, que defendía pues, la vida sencilla y de hecho, pues, entonces, en comunión, diríase, con la naturaleza. Los conventos franciscanos pues, siempre se caracterizaban por tener algún tipo de jardín botánico, un lugar donde los animales pues,
se esparcían más o menos libremente, y de hecho pues, los franciscanos en el siglo XIV fueron los que causaron el famoso cisma, un poco anticipo de lo que sería la reforma protestante, donde pues lo que renegaban de las riquezas, ¿no? Por así decir. Evidentemente, pues cuando decimos que el cristianismo pues diviniza al hombre y digamos que reniega pues, de los animales, los considera fuente de pecado, lo que está sucediendo pues, es lo que decíamos de que el núcleo de la religiosidad primaria, la esencia evolutiva, llega al momento de su ruptura o de su pulverización, desaparición. Es decir, el núcleo de la religiosidad primaria nos queda ya muy lejos y ese Dios monoteísta que todo lo ve, todo lo oye, pues tiene un eco pues, de aquel numen primigenio que era todo un misterio, ¿no? para el Homo sapiens sapiens, ¿no? Lo que pasa es que ya es un numen que se ha disociado por completo, ¿no? Del origen. Ya la estructura del Dios monoteísta es muy diferente del origen de la religión. Y de hecho, pues ese Dios monoteísta, o sea, si primero existió, si hemos llegado al politeísmo en la fase secundaria, lo hemos criticado con el monoteísmo, pues estamos en la antesala del ateísmo. Pero claro, aquí el ateísmo no es simplemente ya la negación del Dios monoteísta, sino que es la negación de los animales como centros de voluntad e inteligencia. Esa es la cuestión. Cuando llegamos al Renacimiento, lo que se llama Renacimiento, el humanismo, pues lo que hace es decir, pues bien, existe Dios, existen los ángeles y luego está el hombre, que es un medio entre que está así está por encima de los animales, pero tampoco llega a Dios. Los ángeles también empiezan a desaparecer, el cielo se vacía y entonces queda el hombre frente a Dios. Es el ejemplo pues, del cogito de Descartes, que lo que dice pues, es que como yo pienso, luego existo, ¿no? Pues esa es la idea, pues entonces, aparte los animales pues, en sí mismos no son nada, son máquinas, ¿no? Una idea que ya se había, que de alguna manera pues, había señalado Gómez Pereira, al que de manera pues, un tanto absurda le consideran precursor de Descartes, ¿no? Como si Descartes pues, fuera ya el punto cero de la filosofía. Y bueno, Gómez Pereira pues, también se inspiraba en San Agustín, o sea, él no lo oculta. Aparte luego Descartes también, y Descartes se inspiró a su vez pues, en San Ignacio de Loyola para sus ejercicios espirituales, ¿no? De hecho, pues esto es muy gracioso porque si uno se pone a realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, se sienta, empieza a relajarse, empieza a sentir todas las partes de su cuerpo, luego ya siente como que se separa. Entonces, efectivamente, eso es el cogito, ¿no? Cuando Descartes dice que voy disociando en mi cuerpo hasta llegar al pensamiento puro, ¿no? Lo cual luego Husserl pues, dirá que es la epogé, ¿no? Pues en las meditaciones cartesianas, ¿no? Tengo que hacer epogé de todos los prejuicios corpóreos para llegar a las ideas de la fenomenología. Pero claro, entonces eso que hace Descartes es lo que hacía San Ignacio de Loyola y a lo que nos lleva, como decía, bueno, en una ocasión, pues a lo que nos lleva es a que, como dejamos de, o sea, como empezamos a reflexionar y pues, nos olvidamos de nuestro cuerpo, entre comillas, pues al final caemos en un profundo sueño. O sea, la reflexión lleva al sueño, en el fondo, ¿no? Pues me acuerdo que, bueno, pues se reía de esta figura de la jornada de reflexión previa a un comicio electoral. Dice, claro, resulta que tenemos que reflexionar. No hemos reflexionado ya bastante, no hemos escuchado ya bastante a los políticos, no lo tenemos claro. Y aparte, bueno, si nos ponemos a reflexionar en ese día, ¿no? Después de haber escuchado todas las propuestas, luego tenemos un día para reflexionar, ¿no? Igual que un día de descanso, ¿no? Para Dios, después de haber creado el mundo. Entonces reflexionamos hasta que caemos en un profundo sueño. Y eso es lo que pasa con la idea del cogito de Descartes. Lo que pasa es que Descartes, en el fondo, pues igual que Gómez Pereira, después Malebranche, el discípulo de Descartes, pues consideran a los animales máquinas, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone la impiedad. Es decir,
los animales que fueron los númenes reales, ya en el núcleo de la religión primaria, ahora son menospreciados. No son voluntades, son máquinas. Y si los maltratamos, pues no tengamos mala conciencia y digámoslo claramente, no sienten. Así nos libraremos pues, de esa pesada carga de que estamos controlando algo que siente y parece, ¿no? Entonces esta es la cuestión, que la destrucción del núcleo pues es la antesala, bueno, es la impiedad en el fondo. O sea, la religión lleva a la impiedad y a la destrucción del núcleo, ¿no? Eso ya no es religión en el sentido que estamos planteando, sino que es una especie de institución recrecida donde los planteamientos ya son distintos. Y de hecho, pues ahí es donde llegamos pues, a las religiones monoteístas, religiones terciarias de nuestro presente. Religiones que además se distinguen pues ya no precisamente por el culto que dan, sino por el tipo de instituciones que tienen, ¿no? Es imposible pues, hablar de la religión natural o el deísmo que decían los ilustrados, porque no existe una religión natural tal cual, ¿no? Pues la religión natural únicamente pues, sería en el fondo la religión de los primeros homínidos, ¿no? Respecto a los animales. Pero eso no es lo que decían Voltaire o Rousseau, ¿no? En realidad lo que decían es que el deísmo es una especie de ateísmo cortés, ¿no? En vez de decir que creemos en un Dios, una voluntad que ha creado el mundo, pues creemos en una especie de artesano, ¿no? Sí, Eric Fromm dice que el deísmo es teísmo diluido, dice. También. Sí, puede ser un teísmo vergonzante también. Sí. Pues sí, hasta cierto punto. Y luego, evidentemente, pues a la hora de enunciar pues, esa religión natural que decían los ilustrados, pues libre de prejuicios, pues nos encontramos la famosa metáfora de los tres anillos que aparece en Natán el Sabio de Lesa. Metáfora de los tres anillos, donde se supone que cada anillo representa a cada una de las religiones del libro, monoteístas, pero luego pues no se encuentran, ¿no? Y cada uno busca su anillo y al final es el mismo para todos, como diciendo que en realidad son una. Pero eso es falso, porque las instituciones de cada religión pues, son incompatibles entre sí, ¿no? Pues el matrimonio monogámico del cristianismo no es compatible con el poligámico del musulmán, los animales que son considerados impuros para judíos y musulmanes pues no lo son para los cristianos, etcétera, etcétera. Nos hemos sumergido en un contexto donde la religiosidad terciaria en realidad ya no es religión en un sentido estricto. Solo lo es pues, por lejana referencia pues, a lo que fue el núcleo. Ahora bien, pues esta tendencia, diríamos, evolutiva, las tres fases de la religión, no implican que sean fases de progreso irreversibles, puesto que no desaparecen, diríamos, ni tampoco desaparece la religión primaria del todo, ni tampoco desaparece la religión secundaria, sino que se produce, especialmente en nuestro presente, refluencias de las anteriores fases. Es decir, vuelven a fluir, vuelven a aparecer esas fases pues en el contexto de las religiones terciarias, o incluso de las secundarias respecto a las primarias. Ejemplos de este tipo, pues el primero, respecto a los númenes de la religiosidad primaria, es, sin lugar a dudas, pues la etología, el surgimiento de la disciplina que estudia la conducta animal comparada. Incluso Bueno señalaba que en el fondo lo que estaban haciendo el matrimonio Gardner, cuando estudiaban al chimpancé huoso, pues era una especie de piedad, ¿no? O de ascetismo pues, en pos de los animales, ¿no? La idea del proyecto Gran Simio, que se deriva de ahí, de considerar que los animales son nuestros primos hermanos, que decía Roger Fowles, pues es en el fondo pues, una vuelta, ¿no? Pues al culto a los animales, de algún modo. Y eso pues es obvio que hay que entenderlo así, ¿no? Porque no podemos volver a la época donde el hombre pues, se encontró con aquel animal al que dominó, entonces de ahí aprendió, ¿no? Sino que efectivamente es una refluencia. Ya el proceso de hominización, de alguna manera, pues, ha avanzado muchísimo y no podemos volver a aquello, pero sí hay unas refluencias que se identifican, ¿no? con aquello.
Claro está, pues que refluir, como decimos, pues es que aparecen en otros contextos, ¿no? Y a veces en contextos que no serían identificados como religiosos, pero que nosotros podemos identificar así. Esa es la cuestión. Por ejemplo, con respecto a esto de las refluencias de las fases anteriores de la religiosidad, ahorita me viene, por ejemplo, el caso de los escatólogos en el contexto protestante, Sí. quienes vinculan constantemente a estas bestias que aparecen en el Apocalipsis con individuos, situaciones o eventos que puedan ocurrir en un futuro o que estén presentes. Por ejemplo, en el caso de los individuos por ejemplo, que hablan de la bestia, Sí. el dragón, la bestia y el falso profeta, Sí. que ahí está muy diluido ya, ¿verdad? Pero que vinculan a esta bestia, que realmente es de una forma pues animal, aunque realmente ese animal como tal no existe, ¿verdad? Por su descripción, o las bestias que tienen muchos ojos, o las bestias que ya realmente creo yo que es como una referencia de las religiones primarias, por ejemplo, dentro de la escatología. Sí, puede ser hasta cierto punto. Pues sí, o mejor dicho, pues es una muestra pues, del combate, yo creo, entre la religión secundaria y la terciaria. Yo creo que más bien es el combate. O sea, la crítica y la lucha, pues, igual que Dios lucha contra el demonio, pues la religión terciaria lucha contra la secundaria, contra ese delirio politeísta, ¿no? De hecho, pues en el caso, pues si hablamos de México, pues cuando Hernán Cortés llegó a México, Tenochtitlan, pues cuando vieron las estatuas de las serpientes aladas, pues las tiraron y pusieron una estatua de la Virgen María. ¿No? Entonces el objetivo era pues, que pues, los mexicas dejaran de creer en serpientes aladas y otros delirios, y, bueno, que adoptaran pues, el catolicismo, que por lo menos pues, no era tan delirante, ¿no? Y aparte que luego pues, el catolicismo integró a su modo pues, esas figuras, ¿no? Como decimos. Ese es el ejemplo más evidente de refluencia de la religiosidad primaria, ¿no? El culto, pues ese culto, digamos, en las formas a veces más delirantes, ¿no? Porque pretender, pues lo que pretende el proyecto Gran Simio, de que los animales pues, sean elevados casi a la categoría de los seres humanos, pues es inviable, pues precisamente porque la religión, las fases de la religión, en realidad lo que nos muestran es pues una parte fundamental del proceso de hominización, es decir, de cómo el hombre se ha ido de alguna manera constituyendo y tomando conciencia de lo que es frente a los animales, evidentemente. Sí. Entonces, lo que no se puede hacer es equiparar a los animales porque ya no son iguales. Obviamente, pues un animal no puede manejar los elementos de la cultura objetiva, la realidad institucional que decimos nosotros, puesto que eso no está tallado a su escala. Puede utilizar de manera rudimentaria pues, algunos palos, ¿no? La unión pues, de las cañas que hacía Sultán para alcanzar las bananas, o bajo que utiliza el lenguaje americano de signos, el Ameslan, pero claro, eso no es un dominio pues, del lenguaje doblemente articulado que tenemos nosotros, es otra cosa diferente. Los simios pues, no pueden manejarse en nuestro mundo. Y cuando vemos, bueno, simios de otros animales, y cuando vemos pues, a un animal pues, abrir una puerta o la paloma que activa la palanca, en realidad son conductas azarosas que luego se refuerzan, ¿no? Pues la paloma no sabe lo que es la palanca, ni el otro animal sabe lo que es la manilla de una puerta, ¿no? Eso no, es otra escala diferente, por así decirlo. Pasemos a otro tipo de refluencia, que seguramente es muy llamativa por lo escandaloso que resulta en nuestros días, que es la refluencia de los números de la religión secundaria en la terciaria. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a los números equívocos demoníacos. Estuvimos hablando antes de que en la religión secundaria pues los números son hay números que son corpóreos, ¿no? Hablábamos de los titanes y del fondo de lo que eran, como decíamos, pues otros números tipo divinos, los dioses oménicos, ¿no? Pero claro, esos demones del helenismo, esos demonios, refluyen ya pronto en la religiosidad terciaria, bajo la forma de ángeles y de demonios. Claro, la lucha del bien contra el mal, de ángeles y demonios,
de los coros celestiales, pues es una refluencia de esos númenes secundarios, en el fondo. Y de hecho, pues es así, y aparte, pues en nuestros días, pues ya cuando el cristianismo ha dejado, pues hay mucha gente que no se detecta, que no se define a sí misma como católico practicante, por ejemplo, aunque luego lo sea en un sentido histórico-cultural. Esto no es como un club del que te devoras cualquier día, dejas de pagar la cuota, entonces, bueno, pues sáquenme de la lista, yo ya no puedo de acuerdo. Aunque también es verdad que hay gente que dice que es más fácil pues, dejar de ser miembro de una iglesia que dejar de ser hincha de un equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo. Pues también es un síntoma de transformación. Pero el caso es que precisamente esa liberación de las ligaduras, por así decir, de la religiosidad terciaria ha provocado que refluya la religiosidad secundaria de una forma inesperada en principio, que son los famosos encuentros en la tercera fase, es decir, el avistamiento de ovnis y de todo tipo de extraterrestres, que en el fondo pues, son esos númenes de la religiosidad secundaria, los démones del helenismo, que ahora pues toman esa forma, ¿no? Anteriormente citamos la película Transformers, donde se ve claramente que eso es diríamos una refluencia, aunque insospechada, ¿no? Pues o de Ulises 31 también de inspiración japonesa, aunque pues con otro sentido en este caso, y sobre todo más allá del cine, o que veamos en la pequeña pantalla, pues existe pues, un caso muy habitual, y es que pues, en los últimos tiempos muchísima gente, aunque quizá haya menos, no lo sé, tendré que estudiarlo a fondo, pues mucha gente, pues, bastantes personas dicen haber sido abducidos por extraterrestres o haber tenido relaciones directas con los extraterrestres, incluso relaciones sexuales, lo cual pues ya toma una connotación más peligrosa. Entonces resulta pues que eso, que antes de hace unos 40 años a lo mejor, pues hubiera sido digno de acompañar a ese señor amablemente al psiquiatra para diagnosticarle algún tipo de enfermedad mental, paranoia, psicosis o lo que fuera, pues resulta que hoy día se les lleva un plato de televisión y se les toma en serio y se les da beligerancia. Claro, ¿por qué? Pues porque eso pues, es una refluencia de la religión secundaria, porque la religión secundaria se entendía como los démones o esos númenes, se entendía que eran los que de algún modo pues, regían el destino de los hombres estaban sujetos al destino y tenían un demonio protector. Como dice Sócrates en el banquete, pues yo tengo un demonio y el demonio pues, es el carácter, ¿no? el que me indica a mí cómo tengo que obrar. La daimonía que decían se decía en el helenismo, pues es el buen demonio, ¿no? Tener el buen carácter y ser bien guiado, bien aventurado. Entonces, pues eso refluye y la gente lo ve como normal, ya cada vez más. Aparte, pues luego vivimos en un mundo donde pues, la tolerancia parece ser la mayor virtud y hay que tolerarlo todo. Entonces, pues esa es una refluencia muy inmediata, ¿no? Por así decir. De hecho, pues eso parece que ha sustituido pues aquello que se solía decir en tiempos, pues, cuando se hablaba de, a lo mejor, pues una chica joven que decía que había sido poseída por el demonio, y entonces pues resulta que el diagnóstico que interpretaban algunos es que en realidad no era el demonio, sino que había sido un sacerdote que había entrado en la habitación de la chica, ¿no? Con nocturnidad, decía, ¿no? Entonces, claro, decía que había sido el demonio, pues para no decir que había sido lo obvio, en este caso, ¿no? Sin querer tampoco aquí hacer un juicio general sobre la Iglesia Católica y sus ministros, pero bueno, son cosas que han sucedido, no lo vamos a negar. Entonces, y luego, pues aparte, pues también los que creen estar poseídos por el demonio,
cuando la Iglesia Católica pues, ha solido incidir en que posesiones son poquitas, ¿no? Y entonces hay que remontarlo pues, ya a los tiempos de Cristo, ¿no? Ya no hay posesiones, ¿no? Vamos a salvarnos de ese problema tan escabroso y vamos a decir que no, que la gente pues tiene ideas muy vanas y lo que necesita pues es dejar de vivir en casa y socializarse, ¿no? Para que se le quiten esas ideas, ¿no? Lo cual pues también demuestra que el catolicismo es una religión por lo menos apagógicamente más racional que otras, ¿no? No sé, eso de que no se tomen en serio lo de que el demonio exista de verdad. E incluso pues en los compendios de moral escolásticos, por ejemplo el compendio moral salmaticense del año 1804, más o menos, según la mente del angélico doctor, o sea, tomista, escrito por Marcos de Santa Teresa, pues decía, hablaba pues del pecado de bestialidad. Decía, ¿qué es bestialidad? Pues copular con otra especie. Y entonces se decía también, y cuando un hombre dice que copula con el demonio, dice, pues bueno, pues el pecado es doble. Primero es pecado de bestialidad y segundo de superstición. O sea, no solo copulas con un animal, sino que crees que es el demonio, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es otro ejemplo de refluencia, pero más sofisticado en este caso. Y aparte, o quisiera finalizar, pues bueno, aparte luego hay otros casos de refluencia en el cine también, que no están ligados directamente a extraterrestres, aunque sí, ¿no? Pues, aunque sí lo están, ¿no? Pues es el caso del Superman, ¿no? La película de Superman, que viene del otro mundo, tiene forma humana, viene del planeta Krypton, dice, cae en la planeta Tierra y es un hombre de cualidades pues, sobrehumanas, ¿no? No es un hombre, aunque tenga la forma. Y claro, pues Superman es un titán, pues como Prometeo y otros, ¿no? Ayuda a los hombres, les salva cuando sufren, tiene propiedades, cualidades, pues, sobrehumanas, parece que tiene una fuerza infinita y es otro ejemplo de la refluencia, ¿no? Por así decir, de la religión secundaria en nuestro contexto. Obviamente, pues también en la propia dinámica de la Iglesia Católica, pues obliga que siempre haya pues, un cierto grado de refluencia. La propia incorporación pues, de ritos paganos, incluso de ritos animistas, por ejemplo, como se da en el Caribe, es un ejemplo de eso, ¿no? Porque de algún modo te garantiza la clientela. Es decir, mientras haya pecadores, gente que vive en la superstición, pues siempre habrá motivos para que tú le puedas librar de ella, efectivamente, ¿no? Si todo el mundo se hubiera librado de la superstición, pues ya no tendría sentido, ¿no? La Iglesia Católica habría que disolverla, ¿no? En el fondo, que es en lo que parece que está el actual Papa, ¿no? Francisco, me parece que quiere disolverla pues en lugar de mantenerla, pero bueno. Y entonces, pues hay muchos casos de refluencia de la religiosidad primaria y de la religiosidad secundaria, por así decir. Y de alguna manera pues está garantizado que eso se sostenga en el tiempo. Y yo aquí pues quería terminar pues esta quinta lección, que es el Ecuador del seminario, pues citando otra película, que es la película de King Kong, pero su versión moderna, la que se rodó pues, hace unos 10 años. Donde aparecen pues, Naomi Watts, Jack Black y otros muchos. Incluso este otro que el famoso de nariz, un actor de nariz muy prominente que se hizo famoso, ¿no? A partir de aquella película. Aparte pues, de que era un actor que casi vivía en la indigencia y de repente se hizo famoso. Matthew Broderick. Creo que sí. Sí, vale. Entonces, pues, la nueva versión de King Kong tiene una peculiaridad, pues, de la manera en la que presenta un poco, pues, podríamos decir, la historia. Recordemos que comienza, pues, en Nueva York, diríamos, la capital económica, pues, de ese gran imperio que son los Estados Unidos ya a comienzos del siglo XX, y donde pues, se representa pues, una especie de jungla, ¿no? O sea, la ciudad de Nueva York pues, es una jungla donde todos los seres humanos luchan por su supervivencia, ¿no? Aquello que decía Hegel del reino animal del espíritu, ¿no? O sea,
la lucha de todos contra todos y la sociedad capitalista, ¿no? Donde a veces pues, los hombres son degradados a la altura de los animales, ¿no? La alienación de la que hablaba Marx, en cierto sentido, ¿no? En un sentido, diríamos, positivo. Entonces, pues se embarcan en la aventura para rodar aquella película en una isla recóndita y encuentran a King Kong, al gorila inmenso. Pues el gorila pues, llega a la gran ciudad, a Nueva York, a otra jungla. Entonces, pues el gorila que primero lo destruye todo, después pues acaba encaramado pues, en el Empire State, pues, en el edificio más alto que había entonces en Nueva York. Y resulta pues, que empieza aquí la lucha titánica contra los aviones hasta que le hieren de muerte y cae. Entonces, ¿qué nos muestra la película? Pues lo que nos dice pues, en el fondo pues, es el proceso en el que, como diría Nietzsche, pues Dios ha muerto. O sea, el numen, King Kong ha muerto. Lo hemos matado nosotros. Y en efecto, le hemos sometido y cuando no ha servido a nuestros intereses o nos amenaza, pues le hemos matado. Y esto realmente pues, es la disolución del núcleo de la religiosidad primaria ya en la fase tercera, es decir, la muerte de Dios. Hemos matado a Dios y entonces nos hemos quedado solos. Es decir, la religión pues, ha desaparecido como tal y solo nos quedan refluencias de las fases. Y aquí terminamos la lección 5 y ya mañana pues, empezaremos con lo que es la lección 6, hablando de lo que son precisamente pues, lo que es el cuerpo de la religión. Es decir, que es una parte muy importante, sobre todo en las religiones terciarias. Puesto que al fin y al cabo, como hemos dicho, la disolución del núcleo implica que la religión en realidad se diluye en instituciones humanas ya sobre todo de carácter social o político. Entonces esto lo vamos a ver mañana, incidiendo pues tanto en lo que decía bueno el animal divino, pero también en lo que planteó en la fe del ateo del año 2007, que era la involucración de religiones terciarias sobre todo en distintos aspectos de la realidad humana.